Bienvenidos al Himalaya. No, mentira. Bienvenidos a la nueva cueva. Este es un nuevo espacio, me trasladé, por eso no he estado subiendo ningún video antes, pero de aquí en más se viene uno tras otro, tras otro. Así que sin más, intro y vamos al video. Bienvenidos a este primer capítulo que he preparado como una serie de varios capítulos en los que vamos a ir abordando un poco lo que significa el cine digital, la fotografía, el sonido digital, pero desde la base más primigenia, es decir, vamos a ir viendo todas las bases que uno presupone que sabe. Y realmente ahí está toda la magia de esto, es decir, cuando uno sabe todos los cimientos, uno va construyendo encima de ellos y va a poder generar mucho más. Quiero comenzar corrigiendo un pequeño, gran error que cometemos todos. En general se escucha en el medio: no, lo que pasa es que mi archivo pesa mucho. ¿Cuánto pesa tu archivo? No, la verdad es que todo eso es una mentira. Un archivo no pesa, un archivo no puede pesar porque no tiene kilogramos, o sea, no es una medida necesariamente de peso, sino de volumen. Archivo tiene megabytes, tiene kilobytes, tiene gigabytes, tiene bits dentro de cada byte, y eso lo que hace es un volumen, es decir, ocupa un espacio en el disco. O sea, por lo mismo un archivo no puede pesar, sino ocupar. Ok, para empezar y para comprender todo, vamos a empezar diciendo que el archivo tiene 4 partes. El archivo mismo de video tiene, para empezar, el video mismo, es decir, todas las imágenes sucesivas que nos va a dar la sensación de movimiento. Tenemos el sonido que acompaña a estas imágenes. Lo tercero son los códecs, es decir, toda la metadata que incluye muchas cosas, entre ellas, como dije bien, los códecs, incluye la información de metadata de la misma cámara, puede incluir incluso datos de la óptica con la que se ha grabado, incluye el modelo de la cámara en algunos casos, y finalmente, bueno, están muchos otros datos que están almacenados dentro y que le dan una consistencia al archivo mismo. Y finalmente, como cuarto punto, están los contenedores. Y el contenedor es una parte fundamental porque es el que contiene absolutamente todo lo demás, es decir, los 3 elementos previos van a entrar dentro del contenedor. Vamos a tomar un ejemplo, una taza. Una taza es el contenedor, es decir, una taza tiene una forma, tiene un color, sin embargo está diseñada para que algo esté dentro. Es decir, el exterior, la fachada externa es el contenedor. Este puede ser AIF, puede ser MOV, puede ser JPG, puede ser PSD, BMP, AIF, MP3, es decir, ese es el recipiente en el cual se van a contener los datos. Ahora, los códecs es toda esa información que está dentro. Ustedes saben que en una taza podemos servir té, podemos servir café, pero en realidad eso no va a variar nada el hecho de que el contenedor sea un contenedor. Es decir, la taza va a ser una taza, aunque sea una taza de café o una taza de té. En ese sentido, lo que está dentro son los códecs. ¿Y qué es codec? Codec viene de codificar, decodificar. Es decir, codifico en el momento en el que esos datos están entrando al codificador y les doy un código. Es decir, les digo cómo ordenarse en cuanto a la compresión para el sonido y para la imagen. Y lo mismo pasa con el decodificador, es decir, en el momento que queremos volcar este contenedor, lo que vamos a tener son códigos o reglas bajo las cuales se tiene que interpretar todo lo que está dentro de este contenedor para poder verlos. Esta cámara por la que me están viendo está codificando, incluso la grabadora de sonido que estoy utilizando en este momento codifica mi voz. La imagen está siendo codificada a través de un códec de audio y de video, cada una con sus reglas dentro de un archivo. En el caso de mi cámara lo está haciendo en un archivo MOV, en un contenedor MOV,
y en el caso de mi grabadora de audio lo está haciendo en un archivo WAV. Una vez que toda esta información está adentro del equipo, en la computadora, en el software de edición, lo que va a pasar es que el software de edición va a tener que recoger esos archivos y decodificarlos para que uno pueda editar. Una vez hecha la edición, nuevamente tenemos que empaquetar todo bajo la misma codificación para que luego se decodifique. Eso significa que luego de haber grabado este video, ya voy a tener la necesidad de codificar nuevamente, subirlo a YouTube, y YouTube se va a encargar de decodificar una vez que llegue a la computadora de ustedes o al celular o a la televisión, y nuevamente pueden ver mi rostro, pueden escuchar mi voz, y es un ciclo de codificar, y es así como la imagen llega desde aquí mismo, a través de la cámara, a través del micrófono, hasta la pantalla de ustedes. Los formatos más comunes son AVI o WMV ASF, que son desarrollados por Microsoft. Tenemos a MOV, MOV, desarrollado por Apple. Tenemos a Matroska, MKV o GG, que son de arquitectura abierta o también conocida como Open Source. Tenemos la AVCHD de Panasonic y Sony, y finalmente tenemos a MP4, que es desarrollado por Movie Pictures Expert Group o MPEG. De los que mencionamos anteriormente, AVI está ya obsoleto. Ha sido en su momento el estándar, sin embargo hoy en día no puede soportar ciertos códecs que justamente tenemos hoy en día. Por ejemplo, H.264 ya no lo soporta, entonces AVI ha terminado en desuso, básicamente. El otro formato es WVM. Ha sido desarrollado también por Microsoft. Ha sido básicamente el intento de Microsoft por hacer multimedia en su plataforma Windows y a través de los dispositivos que manejaba su familia. Sin embargo, no ha sido tampoco un formato que haya tenido mayor repercusión. Por lo mismo, no tiene compatibilidad nativa, por ejemplo, con Mac o con otros dispositivos. Por lo mismo ha caído en desuso. Otro formato de video bastante interesante es el MKV de Matroska. MKV tiene la ventaja de ser un formato libre, es decir, que cualquier desarrollador incluso puede tomar, modificar e incluso mejorar. Pero ¿cuál es el problema de MKV? Y es que no se le ha dado la importancia que debería. A mí me parece un formato muy agradable, muy interesante por el tipo de compresión que tiene. Sin embargo, el MKV no lo utiliza ninguna marca, es decir, Canon, Panasonic en sus cámaras no lo usan. Y entonces, por lo mismo, no es necesariamente un formato que lo utilicemos diariamente para poder editar. El otro formato es el AVC HD. Este ha sido desarrollado por Panasonic, pero fundamentalmente por Sony en sus cámaras. Este es más bien un conjunto de metadata mezclado con videos, si se acuerdan lo que explicaba antes, pero ya en una estructura de folders, ya no de archivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo deben pasar los que son usuarios de Sony, lo que tienen es un .mts que está dentro de una carpeta, y tienes clips, y tienes stream, y tienes no sé cuánta cosa, todo un archivo un árbol de archivos que realmente están conteniendo parte de lo que tiene el archivo de video. Entonces, para editar resulta algo engorroso, ¿no? Porque si uno se queda solamente con el MTS, lo que está haciendo es perder toda la metadata, entonces es un poco práctico. Finalmente tenemos a la diosa de las diosas, ¿no? El MP4, que es un formato, un contenedor de video muy interesante, porque por la flexibilidad que tiene, por la compatibilidad con todos los códecs o con la mayor parte de los códecs, y además por su difusión a través de cámaras, celulares, computadoras, televisores, es decir, todo lo que sea multimedia hoy en día tiene una compatibilidad con el MP4.
MP4 se ha vuelto de pronto el estándar porque es un contenedor que tiene mucha flexibilidad. Por más que hemos visto un abanico relativamente chico, pero bastante amplio de formatos, códecs, lo cierto es que no existe un formato que solucione absolutamente todo, un códec que solucione absolutamente todo. En el caso de trabajar con cine digital, va a depender también no solamente en cómo lo hemos grabado, cómo vamos a interpretar el flujo de trabajo, porque en algún momento vamos a ver cómo de una cámara de cine digital se sacan proxies, se saca una edición offline, se saca una edición online, y cuál es la mejor manera y por qué lado nos decantamos para elegir un formato u otro, un códec u otro, y finalmente el producto final. Es decir, cuando nosotros ya hemos tenido todo el proceso de elaboración de postproducción, nos va a tocar elegir en qué formato vamos a exportar todo nuestro video, ya sea para YouTube, ya sea mucho más alto como para un cine. Siempre les digo a mis clientes, no por usar un zapato más grande tu pie se va a volver más grande, ¿cierto? Entonces un contenedor gigante no necesariamente va a hacer que la calidad de tu video sea también gigante. Hemos hablado ya de los formatos más universales, más extendidos y los más recomendados como el MP4. Pero ¿qué es lo que pasa con el códec? Es decir, las reglas de codificación y encodificación dentro de los contenedores. Uno de los más universales, uno de los más extendidos, es el H.264, que viene de una generación anterior, H.263, que básicamente nadie lo utiliza. Pero el H.264, que nació en el 2003, ha extendido su vida hasta, prácticamente ahora todavía se sigue utilizando porque tiene una alta eficiencia en el momento de codificar videos en HD, en Full HD. Sin embargo, esto se ha quedado corto en el momento en el que toda la tecnología ha empezado a subir estándares. Las cámaras ya no que grabaran en Full HD, ahora graban en 2K, 4K, 6K, 8K y la Blackmagic ahorita se anuncia que va a grabar en 12K. Me parece una aberración, pero vamos a tener un capítulo aparte para hablar sobre todo el tema de la guerra de los Ks. Sin embargo, para ahora sí es necesario decir que el H.264 ya se quedó corto. No entra en la batalla de los Ks y tampoco entra en la batalla de las demás especificaciones que tenemos y en las expectativas que tenemos como videastas. Es así como entra en juego el HEVC, es decir, el High Efficiency Video Coding. Es un códec de alta eficiencia de video super wow, ¿no? Pero es el H.265, que es la nueva generación del H.264 y que nos va a permitir ir un poco más allá de HD con mucha más eficiencia, 2K, 4K, 6K y todos los Ks. Nos va a permitir ir a 60 frames, 120 frames, 240 frames con más eficiencia, ir a profundidades de color de 8 bits a 10, a 12, a 16 bits, samplings de 420 que se ofrecía antes a 422, a 444. En fin, si no me estás entendiendo toda la técnica que he dicho, no te pierdas los siguientes videos en los que voy a explicar qué es 422, qué es 10 bits y absolutamente todo. Una vez introducido el H.265, una de las primeras cámaras en colgarse de esta nueva tecnología ha sido la NX1 de Samsung. Es una gran cámara, no se ha vendido gran cosa y realmente no ha tenido gran repercusión. Sin embargo, ha sido la pionera de lo que vendría a ser toda una serie de cámaras. Por ejemplo, la EVA One, que ya existía de Panasonic, ha tenido que hacer un update de su firmware solamente para aceptar H.265 como nativo. Pasa lo mismo con la X-T3 de Fujifilm. Y de ahí en más, toda la tanda de nuevas cámaras que vienen hoy en día tienen soporte para H.265. En este programa solamente hemos abordado los formatos y los códecs de video.
Sin embargo, sí vamos a hablar extensivamente de los formatos de audio y los formatos de fotografía. Sin embargo, podríamos, entre otras cosas, comparar el tamaño de un audio sin compresión al lado de un video sin compresión. La diferencia es mucho más grande de la que uno puede imaginarse. Por lo mismo, existen para audio formatos sin compresión. Ellos son AIF y WAV. Ellos pueden almacenar audio sin ningún problema y sin compresión. Y para compresión están los formatos AACC, está el AC3, el MP3. Y claro, cada uno, lo mismo que en video, cada uno tiene una aplicación distinta. Por ejemplo, AC3 puede soportar 5.1, cosa que no lo hace MP3. Uno de los mitos que he escuchado frecuentemente, no solamente en videos, también en mi vida profesional, yo he trabajado muchísimo con red. El mito más extendido es el hecho de pensar que una red o una ARRI tienen video sin compresión. Eso es realmente para morirse de risa, especialmente si vienes del mundo de la postproducción. Y te explico por qué. Lo que pasa es que un video Full HD sin compresión ocupa alrededor de 400 gigas por hora. Es decir, tú necesitas un disco de 500 gigas para almacenar poquito más de hora y 15. Eso es imposible. No solamente es imposible el almacenamiento de tantos datos, sino también el equipo que tiene que decodificar todo esto o tiene que leer todo esto para editar. Bueno, y básicamente para corroborar mi punto es que justamente en el menú de red, en la parte superior derecha, tenemos la posibilidad de ajustar el nivel de compresión que va a tener el códec de R3D. Bueno, en todo caso es todo un mundo, es un mundo muy apasionante de la codificación y decodificación, los contenedores. Y como han visto es muy amplio, tanto que no me ha alcanzado todo el programa para poder explicar infinidad de cosas que todavía se vienen. Sin embargo, quiero invitarles a que sigan más el canal, porque vamos a estar viendo formatos y codificadores de fotografía, que es muy interesante, y de sonido, que también es muy interesante, que es otro tipo es básicamente otro mundo. En todo caso, si han llegado hasta esta parte del video, les agradezco muchísimo. Recuerden que estamos en todas las redes sociales y estamos también a la espera de que ustedes se suscriban aquí y bueno, sean parte de esta comunidad. Les agradezco mucho y felices rodajes.